manera de ángel correspondiente al lunes de la semana que, como digo una y otra vez, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 29 de septiembre del año 2025. Mañana 30, terminará el tercer trimestre del año en curso y va a ser muy interesante que en unas 4 semanas más tengamos las cifras oportunas del crecimiento de la economía. Con estas cifras y las que ya tenemos del primer semestre, va a ser posible estimar de una manera muy cercana a la realidad que se presentará o que alcanzaremos en este año del crecimiento de la economía. Estaremos pendientes. Quiero comentar con usted hoy algo que no es que me haya sorprendido, más bien me ha causado risa por el espectáculo que nos está brindando este segundo piso encabezado por la anticientífica. A raíz de estas, no sé si giras o actos absurdos que a nada conducen y mucho menos jamás producirán algo, si es que hace 50 o 60 años produjeron algo. Estos actos de rendición de cuentas o algo, que son viles acarreos que ya el PRI dominaba desde los años 40 o 50 del siglo pasado. En aquellos años, los dirigentes del PRI, también el jefe de Estado y su gabinete, pensaban que esas multitudes, que esos acarreos y esos aplausos y ese control sobre la masa amorfa e ignorante en aquellos años les iba a permitir estar al frente del gobierno por siempre. Casi lo lograron. De 1929 al año 2000 fueron 7 decenios completos, 71 años para ser más exactos. Y el gran problema que tiene Morena, ya sea la 4T o el segundo piso, es que no ven más allá de los años 50 o 60 del siglo pasado. Esto que está repitiendo la anticientífica, aquellos que hemos seguido la política mexicana desde los años 60 al menos, sabemos que eso no funciona. No funcionó en aquellos años, mucho menos ahora, donde el elector actual está con todas las limitaciones, más informado, más atento que lo que estaba el elector promedio allá por fines de los años 50 o principios de los años 60. Sin embargo, la anticientífica va, hace el ridículo, suelta por allá un jab, un uppercut a Felipe Calderón, lo cual de nada le sirve. Y por otro lado, agarra a un niñito ahí, lo besa y le gritan, y etcétera, etcétera. Pero eso corresponde, si no a la prehistoria, sí a la historia de los instrumentos del Estado mexicano para perpetuar en el poder a un grupo o a una camarilla. Es sorprendente cómo este gobierno, encabezado por quien se dice científica, no hayan revisado lo más elemental de los instrumentos, de las estrategias en materia de control de masas que desarrolló el PRI desde aquellos años 30 con Lázaro Cárdenas. Es lamentable, pues, el espectáculo que está brindando la señora anticientífica. ¿Y a qué se debe el recurrir a esos instrumentos manidos, desgastados, que a nadie interesan ya, y mucho menos prácticamente a nadie le dicen algo? ¿Será acaso el bañador de los gatos de Monsiváis, Jesús Ramírez Cuevas? ¿Será acaso lo
poco que aprendió el otro pervertido de Genaro Villamil? ¿O será Bartlett de manera discreta que la está aconsejando? ¿O será que tiene una comunicación fluida, diaria, con el bulto López Obrador que le dice qué instrumentos de control debe utilizar? Sea cual fuere la asesoría que en materia de movilización de masas está recibiendo la anticientífica, debería a estas alturas ya darse cuenta que ese recurso ya no produce resultados positivos. Por el contrario, son resultados decrecientes. Cada acto de esos es algo que lo único que hace es exacerbar el ánimo de muchos ciudadanos que van acarreados y que en un determinado momento por allá alguno le grite mentirosa, otro le exija medicamentos y ella en la desesperación dice, bueno, si siguen gritando nos vamos. El problema no es si siguen gritando o no. El problema no es si ella plantea como amenaza que se van a ir y los van a dejar a esos gritones solos. Ese no es el problema. El problema central radica en la inutilidad de recursos que fueron útiles hace 50 años, por decirlo de alguna manera. El control que Díaz Ordaz, a través de el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y posteriormente a través del finado Moya Palencia en Gobernación y un equipo de profesionales de la política, hoy eso ya no funciona. Pero como esta gente no conoce la historia, como estas personas no tienen idea, porque nunca lo han hecho, de cómo se puede controlar al ciudadano cuando se junta masivamente, no tienen la menor idea. Y tenemos entonces espectáculos grotescos, donde está por allá una señora flaquita, huilita, insignificante, saludando a una persona de 1,90 y la hace ver más pequeña de lo que es. Esas cosas tan elementales no sucedían hace 40, 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque aquellos sí sabían el impacto de la imagen del gobernante en la masa de electores que iban a gritar o aplaudir. Es lamentable, pues, esto que estamos viendo, pero además de lamentable, son las consecuencias que para la gobernación actual tiene el usar instrumentos de hace 60 años. El país que pudo estirar demasiado ese recurso fue sin duda la Unión Soviética. Desde fines de los años 10 del siglo pasado, vamos a decir 17, 18, a fines del decenio de los 80, el siglo pasado, lograron controlar a una masa mediante ese tipo de recursos. La masa, movilizándola, las marchas, los desfiles. Ahí se quedó este grupo gobernante, pensando que aquel recurso que fue efectivo en aquellos años, como lo fue en el caso de la República Popular China, cuando juntaban a millones de guardias rojos y con el libro rojo en la mano gritaban Mao Tzu Wan Sui, que traduciríamos como viva el presidente Mao. Llegó un momento en que agotó su utilidad ese recurso. ¿Qué le va a pasar a nuestro país, a nuestra economía, al futuro de nuestros hijos y nietos, con ignorantes de la historia como los que hoy están al frente del gobierno? ¿Acaso piensa que con una amenaza a un empresario, con un intento de ridiculizar a un expresidente, va a lograr permanecer y fortalecerse la anticientífica? No, por el contrario, lo único que está haciendo, además de exhibir su ignorancia en materia de gobernación y de control político de los ciudadanos, es que no tiene, como decimos en el béisbol,
algo en la bolita. Es como aquel pitcher que llega al primer inning, a la primera entrada, y antes de los 3 outs lo sacan porque lo molieron a palos los integrantes del equipo contrario. Así está hoy la anticientífica. Y hay algunas personas a su alrededor que le entienden a este asunto. Un Monreal, por ejemplo, un Adán Augusto, que se formaron en aquel PRI, que sí sabía cómo movilizar a la gente. Pero, dejados de lado, echándoles la turba para desprestigiarlos más de lo que ellos han hecho para desprestigiarse a sí mismos, están calladitos. Ojalá le vaya bien a la anticientífica en esta cruzada de recorrer todo el país, diciendo mentiras, repitiendo tonterías y finalmente haciendo el ridículo. ¿Se ha preocupado la que habla de austeridad republicana o austeridad franciscana o como sea, del dispendio de cientos de millones de pesos que está haciendo con motivo de esos actos donde van 2, 3 mil o más miles de acarreados? No. ¿No se da cuenta que por un lado hay un problema grave en las finanzas públicas por su debilidad, pero por el otro está haciendo alarde de recursos que los dilapida sin obtener beneficio alguno? En cada uno de esos actos exhibe su ignorancia, su incapacidad para utilizar el poder que la Constitución le concede y solamente, como dije hace un rato, haciendo el ridículo frente a miles. Mañana se van a olvidar de eso y ese dinero tirado a la basura se habrá convertido en eso, en basura, al igual que la actual presidenta y los que le hacen coro, en no mucho tiempo serán basura y serán echados al basurero de la historia. Muchísimas gracias y nos vemos mañana martes 30 de septiembre. Gracias.